Saludos alumnos, esta es la práctica 4 de Excel y lo que están viendo en pantalla es el archivo que van a realizar. Este archivo se va a ubicar en la página calificaciones alumno de la semana 11 y ya está lleno para que ustedes lo vayan realizando, pero en este archivo vamos a realizar algunas actividades y ustedes lo van a ver. El objetivo de esta práctica es el siguiente: vamos a ocupar las funciones de validaciones de datos, vamos a seguir ocupando fórmulas de Excel, vamos a ocupar los conocimientos de porcentajes que tenemos y en base a eso es que primero vamos a llenar la hoja calificaciones finales 10 y posteriormente para ustedes solitos les tocará realizar la hoja de cálculo, la hoja calificaciones finales 100. Básicamente es lo mismo, lo único que va a cambiar es que en una página las calificaciones, en este caso de 100, sería el estándar para calificaciones de educación superior, pero inexplicablemente, no sé por qué razón, siempre que llego a este tema todos escogen iniciar desde las calificaciones de 10. El procedimiento que vamos a hacer es el mismo y por lo tanto vamos a llegar al mismo resultado, así que vamos a iniciar. Tenemos en pantalla una tablita de calificaciones que me indica cómo voy a calificar a los alumnos. Esa la veremos hasta el final, que llenemos toda la hoja, las columnas con fórmulas. Y tenemos lo siguiente: tenemos columnas que tienen los nombres de matrícula, nombre, asistencia, tareas, examen, total y calificación. Pero también tenemos algunas columnas que están identificadas con un número en porcentaje. Tenemos la columna 5%, 30% y 65%. Mi calificación total va a ser la suma de los contenidos de las columnas 65, 30 y 5%. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en el caso de la columna asistencia tenemos valores que llegan como máximo al número 30. Por lo tanto, está decidido que para esta supuesta materia que se está dando, de acuerdo a la tabla, el alumno debe tener un máximo de 30 asistencias para así obtener el 5% de calificación. Obviamente, si el alumno comienza a tener faltas y no cubre todas las asistencias, su calificación no va a ser el 5%, sino irá disminuyendo hasta, no sé, 2%, 1% o totalmente cero. Bueno, ahora tenemos la columna tareas, en donde la calificación máxima son 250. E igual, las tareas representan el 30% de la calificación total del curso. Y finalmente tenemos la columna examen, donde la calificación máxima es 10, pero el máximo, la calificación que representa ese 10 es el 65% del curso. Y volvemos a la columna total, que va a ser la suma de todas los porcentajes de la calificación. Si se dan cuenta, en la celda I2 inserté a propósito un comentario, ¿sí? De aquí me dice que el valor máximo de la calificación debe de ser de 10, ¿sí? Y al lado, después de eso, va a ser necesario calificar dicha calificación en base a la tabla que tengo aquí al lado, ¿sí? Entonces vamos a iniciar paso a paso. ¿Qué es lo primero que necesito hacer? Calcular los porcentajes de cada calificación. Yo ya sé que mi valor máximo es 10, por lo tanto voy a mostrarles la siguiente forma. Yo ya sé que no es la forma más directa y que no es tan rápida, pero al final explicaré el porqué. ¿Qué es lo que hago? Me sitúo en la celda H2, tecleo el símbolo de igual, selecciono la calificación. En este caso mi calificación es 10. Bueno, estoy ubicado en la celda G2 y aquí debo de tomar algo muy en cuenta. Voy a hacer operaciones con porcentajes.
pero debo de fijarme en lo siguiente. Cuando voy a ocupar el 100% de mi porcentaje, debo tomar en cuenta de a qué lo estoy aplicando. Veamos este caso. Ya seleccioné la celda G2, que en este momento tiene la calificación de 10, y yo voy a hacer algo que muchos van a decir que cómo es posible y que por qué lo hago así si hay formas más sencillas, pero sería el método más básico para que lo vayan entendiendo, y ya después con el tiempo ustedes hallarán muchos mejores métodos que se faciliten y que los puedan ocupar de acuerdo a sus necesidades. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir el contenido de la celda G2 entre ¿qué? Entre 10, ¿sí? Una vez hecho esto, dejen nada más, le ponemos un paréntesis a esta situación, bueno, a esta operación más bien dicho. Doy enter, obtengo un 1, ¿sí? Pero aquí viene lo siguiente. Me voy a la celda, selecciono multiplicar entre ¿qué? Multiplico por el porcentaje de la celda H1. Selecciono la celda H1, doy enter o le doy clic aquí en la palomita, y esto me da igual a 0.65, ¿sí? Y ahora vendría el último paso. Ya que lo multipliqué por 0.65, el 65%, el último paso que tengo que hacer es multiplicar por el 100%. ¿Pero el 100% de qué? El 100% para esta hoja sería la calificación de 10. Por lo tanto, cuando tecleo 10 y doy enter, mi resultado sería de 6.50. Pero muchos dirán, ay profesor, qué manera de perder el tiempo. A final de cuentas, si yo simplemente multiplico 10 por 0.65, llego al mismo paso. Eso es cierto, pero ya cuando estemos al final del llenado de las fórmulas, les diré por qué tuve que dar tanta vuelta, ¿sí? Entonces, calculamos ya el 65% de la calificación en base a las calificaciones del examen, ¿sí? Pasamos al siguiente cálculo, que va a ser la calificación en base a las tareas. Aquí viene algo un poquito complejo. Nótese que en el caso del examen lo tenía sencillo porque mi examen vale 10, pero aquí estamos hablando de situaciones un poquito diferentes, porque mis tareas valen 250 puntos. No sé, pueden ser 20 tareas, 50 tareas, no lo sé, pero al final me dan un resultado de 250 puntos que indica que el alumno hizo todas las tareas correspondientes. Pero de esos 250 puntos tengo que obtener el porcentaje que me dé el 30% de 10, ¿sí? Entonces vamos a hacer esa parte. Tecleo mi símbolo de igual, selecciono mi celda, en este caso E2. Volvemos al procedimiento de dividir entre ¿qué? El 100% de la calificación. Mi 100% es 250 para la columna tareas, ¿sí? Pongo mis paréntesis, pongo mi operador de multiplicación, que es el asterisco, selecciono la celda F1, doy enter para que vean qué es lo que va a pasar. Tengo aquí punto 30, ¿sí? Y este punto 30, a final de cuentas, voy a volver a editar la fórmula, lo voy a multiplicar por mi 100%. ¿De qué 100% estoy hablando? De la calificación total que tiene esta hoja, que es el 10. Tengo entonces que el 30% de 10, esta es, ¿sí? Entonces estamos hasta aquí, ya avanzamos y tenemos dos de las fórmulas que vamos a ocupar. Ahora bien,
viene la última fórmula calculada, que sería el 5%. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vuelvo a repetir el mismo procedimiento, selecciono la celda C2, la divido entre ¿qué? Entre el 100% de su valor. Para asistencia, el 100% de su valor es el número 30, ¿sí? Su valor máximo. Vuelvo a poner los paréntesis, vuelvo a seleccionar la multiplicación, selecciono obviamente la celda que tiene el 5%, pongo los paréntesis de nuevo. ¿Para qué? Para multiplicar al final por el 100% de la calificación, que es el 10, para esta hoja, aclaro. Doy enter, tengo el punto 50. Ahora veamos si es cierto todo lo que les dije. Me voy a la celda I2, tecleo el símbolo de igual. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono la celda H2, símbolo de suma, selecciono la celda F2, otro símbolo de suma, y finalmente selecciono la celda D2. Doy enter, obtengo mi calificación de 10, ¿sí? Ahora bien, antes de que comience a copiar la fórmula hacia abajo, debo de recordar que tengo que hacer un ajuste, y ese ajuste en cualquiera de las fórmulas que seleccione va a ser el siguiente. Notarán que en el caso de la calificación del 65%, lo más sencillo es sin duda multiplicar 10 por 65%, y eso me da el mismo resultado. Pero aquí voy a hacer un ajuste. Aquí en la fórmula, en la de la celda H2, me voy a directamente la celda H1, que es a donde está multiplicando, y le pongo una referencia absoluta a la columna y a la fila. Por lo tanto, tendrán los símbolos de moneda, la letra y el número. Hago lo mismo en las siguientes celdas. Ubico P4 y finalmente me ubico en la celda de 2, aplico la tecla F4 y listo. ¿Para qué hice todo esto? Para que sin ningún problema copie la fórmula, y la fórmula se copia sin ningún problema. ¿Por qué? Porque yo ya le dije a Excel que de esa copia la que va a quedar fija es la celda que tiene el porcentaje. ¿Y para qué hago eso? Nótese que en este momento tenemos la siguiente distribución, que sería 65%, 30 y 5%. Pero ¿qué pasa si de repente mi jefe me dice necesito que la asistencia valga más? Por ejemplo, en vez de un 5%, que valga 15%, que las tareas no sé, tal vez un 35%, y finalmente el resto de la calificación que sea el examen. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que volver a ajustar todas mis fórmulas. Por lo tanto, vean qué es lo que va a pasar. En base a lo que yo les acabo de decir, voy a cambiar las calificaciones. Quiero que asistencia, en vez del 15%, del 5%, valga 15. Quiero que tarea siga igual al, ¿qué será bueno? No, le cambiamos al 35%, y finalmente el examen que valga el 50%. ¿Y esto qué implica? Implica que sin ningún problema yo ya modifiqué los datos. Ustedes vieron hace algunos segundos que conforme iba cambiando los porcentajes iba modificándose el número de la calificación obtenida. Subí en algún momento hasta 11.50 me parece, pero con esos cambios sencillos y con todo ese trabajo al principio de crear mi fórmula, sin ningún problema ya la modifiqué, y yo sin ningún problema después de eso incluso puedo copiar la fórmula de suma y me da los resultados, ¿sí? Entonces todo este show de hacerlo
paso por paso y de la forma más compleja posible, es para que a futuro me evite complicaciones, que trabaje Excel, no yo. Obviamente no dudo que haya gente entre ustedes que sea rapidísimo con los cálculos, pero estamos hablando en este momento de 14 datos. ¿Qué va a pasar cuando tengan que modificar más de 50, 200 o 1000 datos? La verdad, a mí sí me daría flojera hacerlo uno por uno. Entonces, pues la idea de ocupar las fórmulas en Excel es que Excel haga el trabajo y que yo simplemente le diga cómo hacerlo y que Excel se ponga a trabajar. Así de simple. Ahora bien, yo ya una vez que tengo esta parte hecha, voy a hacer los siguientes cálculos. Me voy a la celda I17 y voy a calcular el promedio grupal. ¿Cómo hago eso? Eso lo hago simplemente yéndome a la cinta inicio, grupo modificar, donde está el botón de autosuma. Me voy a la lista de selección y selecciono la función promedio, ¿sí? Ya que seleccioné la función promedio, con el mouse o con el cursor de teclas selecciono el rango de celdas que voy a ocupar. Si bien vieron al principio que Excel trata de seleccionar todo lo que está al alcance, eso a la larga puede ser nocivo. ¿Por qué? Porque Excel en su afán de ayudarnos puede llegar a seleccionar datos que no deseamos. Entonces yo siempre sugiero que si está a su alcance, siempre le indiquen a Excel exactamente el rango de celdas que van a ocupar. En mi caso estoy ocupando desde la celda I2 a la I14, y ya que la seleccioné doy Enter. Mi promedio grupal hasta este momento es de 6.83. Okay, vamos a hacer algo para que se vea un poquito más. Selecciono todos este rango de celdas que va de promedio grupal máximo y mínimo. Les pongo negritas, las pongo tal vez en un tamaño un poquito más grande, tal vez de 14 puntos. 14 puntos está bien. Centrada de forma horizontal, alineada en medio de forma vertical, y así destacarían más los resultados, ¿sí? Ahora bien, voy a calcular la calificación máxima en el grupo. ¿Cómo hago esto? Me voy de nuevo a cinta inicio, grupo modificar, lista de selección autosuma, pero no vamos a seleccionar autosuma, vamos a seleccionar la función máximo. Perdón. Vamos a seleccionar el rango I2 a I14, perdón por la tosecita. Damos Enter y obtenemos la calificación máxima. Bueno, después de este cálculo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la calificación mínima. Para la calificación mínima, vamos a la celda I19, de nuevo cinta inicio, grupo modificar, lista de selección de autosuma, función mínimo, selecciono el rango de celdas, que ya sabemos que es de I2 a I14, doy Enter y obtengo como mínimo 0. ¿Estamos viendo bien? Perdón por la tos, pero aquí viene lo importante. Yo necesito que como fin de la práctica haga las siguientes actividades. Primer punto, necesito que me expliquen y corrijan por qué me está dando 0 este resultado. ¿Cómo van a hacer eso? Después de que busquen en la celda y vean si hay algún error de ese tipo, lo que van a hacer es, una vez identificado y corregido dicho error, obviamente la función les daría un resultado diferente, pero lo que van a hacer es, en esta misma celda, menú contextual, insertar comentario, y van a escribir
la celda, no es cierto, el resultado falló porque, y aquí ustedes me escribirán la causa que detectaron que haya causado el problema, ¿sí? Entonces eso es lo que tendrían que hacer como primera actividad de la práctica. Segundo punto, segunda actividad dentro de la práctica. Si ya vieron el video de calificaciones de letras a números, el video de funciones sí y función y, necesito que califiquen con letras esta columna. ¿Cómo va a ser la calificación? De 10 a 9 es MB, de 8.99 a 7 es B, de 6.99 a 6 es S, y finalmente si es menor a 6 van a calificarlo con NA. ¿Cómo lo van a hacer? Con el mismo principio de las funciones sí e Y. Lo mismo que hicimos ahí lo van a aplicar aquí, pero quiero ver qué tan hábiles son. Y para confirmar que siguen siendo tan hábiles, va a la siguiente hoja de cálculo. En la siguiente hoja de cálculo es lo mismo, lo único que va a cambiar aquí es que nótese que las calificaciones ya son de, entre comillas, niño grande, de 100 a 89.99, de 89.98 a 70, de 69.99 a 60 y menor a 60 NA. Van a hacer lo mismo que hicimos en la tabla de calificaciones de 10, pero obviamente tendrán que modificarlo para que les dé el resultado en este caso con el 65% de la calificación valiendo el examen 10, el 30% igual con el valor de 250 y la calificación del 5%. Igual tienen que calcular promedio, máximo y mínimo y tienen que checar que no haya ningún error. Pero antes de dejarlos que hagan eso, vendré el último tema para cerrar la práctica. Les había platicado en el video de las funciones sí e y que hay ocasiones en que yo puedo controlar por la fórmula los resultados, pero hay ocasiones en las que necesito tener más control sobre la hoja de cálculo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para cerrar este tema voy a seleccionar todas las calificaciones de la lista de asistencia que están seleccionadas. Me voy a la cinta datos. En la cinta datos me voy al grupo de herramientas de datos, validación de datos, le doy clic, me va a aparecer una ventanita. Esta es la ventana de validación de datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar las propiedades de la celda. En este momento está configurada para que acepte cualquier tipo de datos. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar que los datos para asistencia sean de tipo numérico pero entero. No puede haber media asistencia, es o vino o no vino. Entonces por lo tanto tiene que ser un número entero sin decimales. ¿Qué valores voy a modificar? En este caso quiero que los datos vayan de 0 a 30. El dato mínimo va a ser 0, el dato máximo va a ser 30, ¿sí? Y adicional a eso me voy a la pestaña mensaje de error. En mensaje de error voy a asegurarme que esté seleccionado el estilo de tener y voy a teclear lo siguiente: dato no válido, ¿sí? Ese es el título de la ventanita que va a aparecer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner un pequeño mensaje que diga lo siguiente: esta celda solo acepta valores de 0 a 30, coma, introduzca el número correcto. ¿Sí? Con eso le doy a aceptar
y todo este rango de celdas ya tiene esa propiedad. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, a manera de ejemplo voy a hacer lo siguiente. Estoy en X celda de la columna del rango de datos que acabo de aplicarle ese formato. Voy a aplicar, por ejemplo, lo siguiente: 50. Esta celda solo acepta valores de 0 a 30. Introduzca el número correcto. Puedo volver a reintentarlo. No sé. No se dejó. Entonces lo que va a pasar es que esta ventana no me va a dejar meter un dato incorrecto. Si yo no lo puedo introducir, simplemente cancelo, y así me aseguro de que mi usuario no esté introduciendo información incorrecta. Vamos a hacer lo mismo con tareas y examen. En tareas selecciono todo el rango de celdas que tiene las calificaciones. Me voy de nuevo a la cinta datos, validación de datos, me voy a configuración, y aquí en lo que es tareas y en calificaciones, el valor que voy a permitir son números decimales, ¿sí? ¿De qué valor? 0.0 como mínimo, valor máximo en el caso de tareas 250.0, ¿sí? Igual, mensaje de error, estilo de tener, título, dato no válido o dato incorrecto, no sé, lo que se les haga mejor. Dato no válido. Va de nuevo el mensaje de la ventanita: esta celda solo acepta valores de 0.0 a 250.0. Introduzca por favor el dato correcto, por favor el número correcto. Le doy a aceptar, y cuando yo hago eso, por ejemplo, si quiero, no sé, menos 10, esta celda solo acepta los valores de 0 a 250. Yo ya acabo de confirmar que mi rango de celdas tiene ese formato, ¿sí? Y finalmente, en examen, que estamos hablando de calificaciones de 0.0 a 10.0, vuelvo a seleccionar todas las calificaciones del rango, le aplico la validación de datos correspondientes. ¿Qué tipo de validación? Decimal. Resultados, bueno, datos mínimos 0.0 a 10.0. Vuelvo a configurar el mensaje de error con el estilo de tener, dato incorrecto. O sea, el título que ustedes juzguen convenientes. Esta celda solo recibe valores de 0.00 a 10.00. Introduzca el número correcto. Le doy a aceptar, y aquí para esta situación, si yo pongo por ejemplo -1, tiene que aparecer el mensaje en el cual ya no me deja teclear un dato que no venga a validar, ¿sí? Y entonces de esa forma yo me aseguro con la herramienta de validación que mi usuario no esté metiendo datos incorrectos, y ya la parte del análisis pues ya se la puedo dejar a las fórmulas. Entonces básicamente esa es la práctica y tarea de hoy. Tienen que calificar estos resultados del alumno con letras, algo que ya viene en el video de las funciones sí y la función y. Tienen que decirme por qué me está dando este resultado y obviamente corregirlo, y finalmente tienen que aplicar todo lo que vieron en esta tabla, en donde las calificaciones, el valor máximo debe ser 100, ¿sí? Ustedes van a hacer todos los mismos cálculos, pero obviamente deben de tomar en cuenta que aquí la calificación tiene que ser un valor de 100, ese valor de 100 se califica igual con letra, y solamente aplica los mismos procedimientos de
promedio, calcular máximo y calcular mínimo. Entonces sería todo en este momento. Quedo a sus órdenes, estamos en contacto. Nos vemos luego, muchachos.